Siempre agradecerles por su asistencia a mi canal, ¿no? Y aquí tengo una pregunta de una señora que se llama Elena del Perú y ella pregunta, ¿qué pasa con las almas de las personas que se suicidan, ¿no? Y vamos a hacerle la respuesta. La respuesta creo que puede estar basada en la opinión humana, ¿no? La opinión que todos sentimos, pero cada ser humano tiene un concepto diferente de lo que es un suicidio, ¿no? Si quizás tú hablas con un niño respecto al suicidio, él va a interpretar el suicidio dependiendo de su edad justamente, ¿no? Lo mismo para un adolescente, a un adulto o un anciano, ¿no? Y también entra a tallar aquí las profesiones. De tal manera que vamos a decir, un terapeuta, un psicólogo piensa de una manera y quizás un botánico de otra manera y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué es en realidad el suicidio? Pues el suicidio es una forma de quitarse la vida, diríamos, ¿no? De achicar la vida. En los tiempos modernos existe lo que se llama el derecho al suicidio asistido, a eutanasia, ¿no? En algunos países, incluyendo algunos países de lengua española, castellana, pues han avanzado en ese campo, ¿no? Como Uruguay, Colombia y Perú recientemente. El suicidio, si lo vemos desde el punto de vista religioso, lo religioso suele ayudar y puede dificultar también los conceptos de la vida y de la muerte, ¿no? De tal manera que la interpretación tiene que ser llevada muchas veces dependiendo de la individualidad de cada quien. Se dice en las estadísticas que un 10% de las personas se suicidan. Significa de que de cada 100 como 10 están cometiendo suicidio. Y ese suicidio puede ser consciente o inconsciente. ¿Qué significa eso? El consciente es aquel que la persona lo planifica, dice voy a hacer tal cosa, voy a tomar un excedente de pastillas o no sé, tantas formas que las personas lo hacen, ¿no? Y el inconsciente es aquel que poco a poco se está matando a sí mismo, quizás muy suavemente, sin darse cuenta. Sabe que el fumar provoca enfermedades y se va a morir, o aquella separación de una mujer o de un hombre hace que esa separación de pareja, me refiero, hace que la persona sienta no más sentido el vivir. Y poco a poco se va apagando esa llamita, la llamita de la vida, ¿no? Entonces existen también los suicidios, mucho de adolescentes, jóvenes. Es más difícil en personas adultas, depende de qué concepto se tenga. Pero los suicidios son diferentes. Existe el suicidio, por ejemplo, de grupos religiosos extremistas que cometen actos, colocan bombas, él o ella misma explota y cree que de esa manera está agradando a un Dios, ¿no? Y así de esa manera, ¿no? Entonces son muchas las razones que llevan a una persona al suicidio. Pero antes de entender el suicidio, también tenemos que entender que cada ser humano es libre. Y esa libertad lo lleva a extremos, ¿no? Puede ser tener la libertad de querer vivir más o la libertad de no querer vivir. Cuando se actúa de no querer vivir, eso atenta contra la humanidad. Ningún ser humano, ningún grupo humano quiere que las personas entren por ese camino. Por ello es que existen terapias, métodos de sobrevivencia, motivaciones, ¿no? Incluyendo que muchas veces hasta los problemas nos evitan de ideas de suicidio. ¿Por qué? Porque ahí los problemas nos mantienen vivos, ¿no? Buscar trabajo, las situaciones, la vida. Ya un problema, cuando se enmarca en otra posición, puede llevar a la persona a pensar en quitarse la vida, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con el alma de las personas? Bueno, todos tenemos alma y esa alma continúa hasta el punto en que se desprende de nuestros cuerpos y llamamos muerte, ¿no? Entonces, aquí entra la parte mía de medio. Yo he hecho muchas sesiones de medio con gente que ha fallecido, incluyendo suicidas, y en ningún caso yo veo a la persona que esté pagando por ese hecho que ha cometido. En ningún caso yo lo veo a la persona sufriendo, ni tampoco lo veo divirtiéndose, ¿no? Yo lo veo en un estado tan neutral como el resto, pero sí destaca un hecho muy importante, y aquí yo les pediría por favor que presten atención, que es todos los que han cometido suicidio y yo como médium he podido contactar, piden perdón. Significa de que no es que tengan una carga como la tenemos nosotros ahora de vivo, de conciencia, sino que ellos son conscientes de que ese acto trajo problemas a su familia, a sus seres queridos y a todos los demás, ¿no? Por lo tanto, ellos están en una situación así de querer pedir perdón por ese hecho que han cometido, pero están en el mismo espacio donde están el resto, donde están los que murieron de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues diríamos que están tan igual que el resto, pero en una situación de querer pedir perdón y hablan de las razones muchas veces que lo cometieron y algunas razones son como incoherentes, son razones que desde el punto de vista actual no nos llevaría a decir cómo un joven cometió suicidio por una chica, ¿no? Entonces son cosas que no debieron de suceder, pero sucedieron en su vida. ¿Por qué? Porque se desbalanzó su vida, se desequilibró. Y una de las razones de estas cosas es el desequilibrio. Por lo tanto, es bueno siempre mantener un equilibrio en nuestras vidas y estar alegres y felices y pensar que todos podemos contribuir en algo a los demás. Cuando las personas están haciendo un bien para él mismo, para su familia, para su comunidad, para una ONG, para un país, esas ideas quedan descartadas, ¿no? Cuando la mente queda enfrentándose a tantas preguntas sin respuestas, tantas disecciones, tanta violencia emocional, tanta violencia física como las mujeres que cometen suicidio por causa de que fueron violentadas, ¿no? Entonces es un tema interesante. Yo no justifico ni promuevo aquello, simplemente digo que en la parte del alma, el alma está como un proceso de aprendizaje. Muchas gracias, pues. Bye.